Bueno, pues yo soy Paloma y soy estudiante de primero de Comercio Internacional y aquí está mi compañero. Yo soy Fernando, soy también estudiante de primero de Comercio Internacional y venimos a hacerte una entrevista. Es un placer. Pues muchísimas gracias. Preséntate tú. Paloma y Fernando. Bueno, mi hija y mi hermano, o sea que el nombre es muy chulo, ya siendo familia. Mira qué coincidencia. Pues nada, yo soy Agustín González, actualmente director general de consumo en la Junta de Andalucía. Vale. Hemos investigado un poquito, sabemos que eres sevillano de nacimiento y nos interesaría saber un poquito sobre Derecho, lo que estudiaste y por qué elegiste Derecho. Bueno, soy sevillano y sevillista, aunque esto no sé si vende mucho o no, pero vamos, me vine a Jaén con 3 añitos, o sea que prácticamente soy de Jaén. Y nada, yo estudié, mira, si tú estudias Comercio Internacional, yo hice lo que era COU, que era el segundo bachillerato en Estados Unidos, con lo cual me interesa mucho el tema internacional. Y la verdad es que yo tenía la duda, yo sabía que tenía que tirar, o a mí lo que me gustaba eran las letras, aunque se me daba muy bien también las matemáticas, entonces tenía muchas dudas entre empresariales, derecho y periodismo. Me tiraba sobre todo el tema de periodismo, porque bueno, me gusta mucho coger con la gente, me gusta mucho el tema de la información, pero al final me tiró el derecho porque me gustaba muchísimo el tema jurídico y lo que se podía aportar desde ese punto de vista. Una vez que terminé derecho, estuve unos meses de práctica en un bufete, pero bueno, una de mis asignaturas preferidas era el derecho del trabajo. Me gustaba muchísimo el tema de las relaciones laborales, todo el tema no sindical, pero sí de ese mundo enfocado hacia el trabajador, ¿no? Y entonces pues, al final preferí opositar y oposité a las oposiciones de técnico superior de la seguridad social. Yo me acuerdo cuando la estudiaba que la gente pensaba que era el que iba a arreglar la máquina de rayos X de los hospitales. Nada que ver, son unas oposiciones dirigidas a ser directivo en la administración de la seguridad social, todo el tema de pensiones, de incapacidades, de recaudación de las cotizaciones a los trabajadores precisamente y a los empresarios. Y bueno, pues aprobé las oposiciones y lo que pasa es que soy un funcionario típico porque en lugar de ser, digamos, bueno, lo que se entiende por un funcionario, de estar en un puesto de trabajo y estar toda su carrera ahí, pues yo empecé a dar vueltas. Ya digo, me llama muchísimo el tema de las relaciones internacionales. Me ficharon en Madrid para un puesto en el Ministerio para llevar el tema de relaciones internacionales en Bruselas. Y bueno, pues a partir de ahí acabé en el Ministerio como asesor de relaciones internacionales del secretario de Estado, luego me vine aquí a Jaén como director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, luego me fui a Marruecos como consejero laboral. Eso te íbamos a preguntar ahora del tema de Marruecos, que nos contara un poquito qué pasó por allí, por qué fuiste allí y eso. Bueno, pues porque siempre, ya digo, siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de las relaciones internacionales y era una espinita que tenía clavada. Me surgió la oportunidad, me ofrecieron irme a distintos países y precisamente por lo mejor por esa inquietud de irme a un sitio donde los problemas, sobre todo allí, bueno, pues ya sabéis que hay muchísima inmigración en España de inmigrantes, pero al mismo tiempo también tenemos una generación de españoles que se fueron en los años 50, en los años 40, en los años 50, que ya, lógicamente, después de tantos años, pues se quedaron a vivir ahí. Y entonces esa parte de jubilados que siguen allí, que se llaman, pues es un colectivo importante en Marruecos, pues me llamó mucho la atención y me llevó. Entonces estuve allí 2 años y la verdad es que fue una experiencia muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo. Es la manera de conocer un país, de conocer la cultura y sobre todo abrir tu mente también y no pensar que siempre tenemos la razón de todo, ¿no? Y que todo tiene también su razón de ser y su justificación. Entre la relación del derecho y las letras, ¿cómo acabas en política? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo me imagino que es por esa inquietud, ¿no? Yo cuando el otro día me preguntaba precisamente que si me consideraba político, yo decía que si por político se entiende, que además el político viene de polis, del regidor de una ciudad, viene del griego, pues yo decía que si por político se entiende lo que es un servidor público, yo soy un político. Lo digo, me enorgullezco de serlo ahora, porque llevo 20 años trabajando en la administración pública y es al final otra manera de servir al ciudadano. Me ha venido de casualidad, yo empecé, ya digo, al volver de Marruecos,
pues el cambio de gobierno aquí en la Junta de Andalucía, pues buscaban sobre todo gente profesional, entendida de profesional de la administración pública. La consejera me llamó para ser subsecretario general de Empleo, que ya es un puesto político, sin ser elegido, pero sí que es ya un puesto de gobierno, y fue por mi primera experiencia como político. A partir de ahí, pues alguien me echó el ojo, pensó que Jaén necesitaba un perfil así como alcalde, un perfil más técnico, más de arreglar la administración, y a partir de ahí pues arreglar los distintos problemas de la ciudad, y me convencieron, y yo encantado de volver, digamos, desde el punto de vista profesional a Jaén y trabajar en eso como candidato a la alcaldía, y desde luego pues para dar lo mejor ahora a Jaén. Oye, pues está muy bien. Te íbamos a preguntar, entrando un poquito en el tema Jaén, nos hemos estado informando, hemos estado leyendo sobre el barrio de las letras. Cuéntanos un poco cómo funciona y qué es lo que tienes pensado. Bueno, una de mis aficiones es la literatura, ¿no? Tanto como lector que como escritor, humilde escritor. Y una de las cosas que me encanta es, como me gusta mucho mi ciudad, conocer los recovecos, porque sobre todo yo mi principal afición dentro de la literatura es la novela histórica, y al final pues la novela histórica te lleva a la historia, y la historia te lleva al arte y todo ese mundo, ¿no? Y entonces yo con mi perro, que solemos ir por Jaén, y esa inquietud de conocer las calles y decir, bueno, esta calle, ¿por qué es el nombre de esta calle, ¿no? Y por qué la catedral, ¿qué hay detrás de la catedral? ¿Por qué Jaén, por ejemplo, no tiene río? Todas las ciudades saben que se construyen a la vera del río, y nacen ahí porque el río pues al final te da esa riqueza y esa subsistencia pues para la huerta, para el consumo. Y sin embargo, pues Jaén, y vas aprendiendo que bueno, que es una ciudad con muchísimos caudales, todo eso al final te lleva una cosa a la otra. Y Jaén tiene un casco histórico muy abandonado, y que sin embargo, pues ya quisieran otras ciudades, no voy a decir nombres porque si digo Toledo, los de Toledo se nos enfadan, ¿no? Pero con un casco histórico que Jaén no tiene nada que envidiar. Han vivido ahí tres culturas, como son los musulmanes, los judíos y los cristianos, y seguimos teniendo ahí reminiscencias y huellas muy interesantes. Entonces mi idea era hacer un barrio de las letras, pero ese barrio de las letras sería dentro de lo que son el barrio de las tres culturas, que abarcaría mucho más. Un barrio de las tres culturas por eso, porque son esas tres civilizaciones o culturas que han vivido a lo largo de los siglos, y el barrio de las letras porque han pasado muchísimos autores, no sabemos los escritores que han vivido aquí y han pasado por aquí. Y bueno, pues si no sé si sois de letras, pero si conocéis, pues de la generación del 27, Federico García Lorca, Rafael Mazas, que vivió muchísimos años aquí, fue un gran olvidado de esa generación, pero es que actualmente tenemos a un gran escritor aquí, que si no habéis leído nada de él, os lo aconsejo, Emilio Lara, que además es profesor también en el instituto de aquí de la capital, y luego a Juan Eslava Galán, que bueno, pues ya es un autor consagrado, ¿no? Y Juan Eslava Galán, a mí fue la novela que me enamoró con 15 años, que fue En busca del unicornio, que además Eslava Galán tiene un tono irónico muy leíble, porque además te ríes mucho con él, ¿no? Y sin embargo pues no deja de tener ese pozo histórico en todas sus novelas. Y esa historia que cuenta, que es cuando van a buscar el cuerno del unicornio, porque se supone que tenía propiedades para la impotencia, y bueno, pues el protagonista del libro es de Jaén, y entonces pues tiene muchos recovecos y muchas alusiones a calles de Jaén. Entonces, yo había pensado hacer una ruta que sería buscando el unicornio de Juan Eslava Galán, ¿no? Y poniendo placas y diciendo, bueno, pues aquí pasó esto, o aquí pasó esto otro, a lo largo de esa novela. Eso por un lado, y luego por el barrio de las letras, que sería ir explicando dónde vivieron o dónde actualmente hay escritos, manuscritos o incluso libros de todos estos escritores que pasaron por Jaén. Ya hemos visto que te definiste, no sé en qué periódico era, te preguntaron, y nosotros queremos 3 virtudes y 3 defectos. Oye, eso es complicado, porque claro, eso mi abuela diría las 3 virtudes seguro mejor que yo. Bueno, pues vamos a ver, la inquietud puede ser una virtud. Soy una persona muy inquieta, muy curiosa, y eso hace pues que siempre quiera leer, además quiera saber de todo, pero al mismo tiempo es un defecto porque me sabe mal no llegar a todo, ¿no? Y entonces pues muchas veces intento abarcar a lo mejor más de lo que puedo, ¿no? Pero es verdad que eso me sirve incluso, y es otra virtud, soy muy sociable,
y esa sociabilidad pues me hace que yo esté en un bar y le pregunte, me ponga a hablar con el camarero de cualquier lado sobre cualquier cosa, ¿no? Y soy muy preguntón. Yo ahora, desde esta faceta política, cuando voy a los sitios empiezo a preguntar y me miran con cara rara. Y yo te digo, es que soy muy curioso, yo pregunto, ¿no? Porque me gusta aprender. Y bueno, pues otro defecto pues que no está bien que lo diga, yo ahora tengo que venderme. Juan a lo mejor sabe algún defecto más mío. Bueno, pues siendo jugador de rugby, supongo que uno será a lo mejor un poco competitivo además. Bueno, claro, competitivo tiene efectivamente, no me gusta perder ni a parchís, eso está claro, y efectivamente son virtudes pero también son defectos, ¿no? Porque sí que es verdad, yo me acuerdo con mi hijo cuando le enseñé a jugar al ajedrez de pequeñito que yo no me dejaba perder nunca, y mi mujer me decía, pero déjate perder, digo, no, él tiene que aprender ahora, yo no quiero aprenda. Luego es verdad que el jodido me gana ahora, Así presiona a que aprenda más. Sí, pero esa competitividad de verdad, ahora bien entendida, pero sí. Te vamos a preguntar, desde tu punto de vista, ¿qué crees que puede aportar a la ciudad de Jaén que no haya aportado nadie más, o que tú digas, esto me diferencia del resto de gente y creo que puede ser clave lo que yo puedo hacer aquí? Pues fíjate, yo creo que tengo varias cosas muy importantes, muy interesantes que puedo aportar a la ciudad. Una es esa visión que me da el haber estado fuera trabajando y conocer tantísimos sitios y luego haber venido. Es decir, sí es verdad que siempre ha habido quitando a algún alcalde, además de que en paz descanse, por ejemplo, Alfonso Sánchez Herrera, que yo creo que era un poco como yo, pero no esa visión de hacer carrera política, sino que yo al revés, yo vuelvo. He vuelto a mi casa porque quiero volver aquí profesionalmente y quiero darlo todo. Entonces, eso ya es un valor muy importante. Y luego, pues, esa visión, esa planificación que quiero hacer yo por Jaén, que he hecho en otros sitios, que es una planificación no solamente de medidas a corto plazo, sino a medio y largo plazo. En Jaén nunca se ha pensado a largo plazo y es hora de pensar en la Jaén que queremos de cara a 20, 30 años, ¿no? Para que el día de mañana vosotros pues, podáis ver en vuestros hijos una ciudad donde pueden vivir vosotros mismos, donde mañana no tengáis que emprender, si estás haciendo comercio internacional, pues que tú atraigas inversiones y tú emprendas aquí en Jaén y no estés pensando en qué empresa te va a contratar para irte fuera. O sea, ese es mi objetivo. Y eso no es algo que se pueda hacer en un año ni en 2 años. Es algo que hay que empezar a plantar ahora y que se pueda construir. Pues yo pongo muchas veces de ejemplo Málaga. Y a mí me dicen, ¡oh, qué Málaga tiene mal! No. Málaga hace 20 años había que verla. Málaga hace 20 años era una ciudad donde nadie quería ir turísticamente porque la gente iba a Fuengirola, iba a la Costa del Sol, iba a Marbella, los más acaudalados, y era donde estaba el glamour, pero Málaga capital no era nada, y sin embargo no tenía nada tampoco de infraestructura tecnológica. Bueno, pues invirtieron en turismo, ahora mismo hay un museo Thyssen, hay un museo Picasso, atracan los barcos, los cruceros allí, tecnológicamente crearon un parque tecnológico que ahora lo llaman Málaga Tech y es un referente de tecnología no ya a nivel andaluz sino a nivel nacional. Y nosotros, bueno, pues seguimos diciendo, no, es que nosotros no podemos. Bueno, pues sí podemos, tenemos muchísimo valor y eso es lo que yo pretendo, pues con ese barrio de la letra, de empezar a querernos y a valorarnos. Y una vez que nos queramos y valoremos, empecemos a ponerlo en valor de cara hacia afuera. Y eso es algo que yo creo que Jaén ha adolecido siempre desde el punto de vista de sus regidores. Como bien has dicho ahora, los jóvenes estamos en un momento en el que o nos vamos fuera prácticamente ya no de Andalucía o Jaén, te vas prácticamente fuera de España para buscar trabajo. ¿Tienes algún proyecto así en mente para la gente joven para que nos quedemos en Jaén? Los jóvenes sois una de mis principales pilares y mis principales causas por las que luchar. Porque efectivamente es que se ve que es una ciudad cada vez más despoblada, hemos perdido 1.500 habitantes en 4 años, y eso es una barbaridad. O sea, bueno, venimos perdiendo durante 10 años ya cerca de 5.000 y en los últimos 4.500, o sea que esa inercia sigue bajando. Sin embargo, otros sitios como por ejemplo Málaga está incrementándose el número de la población, algo falla en Jaén. Y sobre todo está creciendo, fíjate que se ha reducido la población y sin embargo va creciendo el porcentaje de mayores de 65 y se va reduciendo los jóvenes. Eso significa que la pirámide pues, va a seguir igual de ir, va hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. Y eso es un problema que hay que solucionar. Los jóvenes yo los tengo enfocados desde el punto de vista, por un lado, carecéis de actividades ahora mismo ya lúdicas y de ocio. Y eso es algo que Jaén, no estoy hablando de discotecas, ¿no? Pero estoy hablando de
de tener sitios de diversión, de actividades de todo tipo, digo, lúdicas y festivas, de todo, ¿no? Y eso es uno de mis objetivos que voy a llevar en mi programa. Y luego, por otra parte, pues ese futuro. ¿Cómo se puede hacer con los jóvenes? Pues mira, nosotros ya anuncié el otro día, vamos a implantar un distrito tecnológico. Un distrito tecnológico que no es que queramos competir con Málaga, pero sí que queremos, hay muchísimos nichos de sectores de tecnología, vamos a aprovechar los que tenemos, como puede ser el propio aceite, y ponerlo en valor aquí, que por fin seamos la verdadera capital del mundo. Tenemos el 20% de la producción de aceite de todo el mundo, se hace en Jaén, o sea, el 20%, que es una barbaridad, y sin embargo pues no lo ponemos, no somos el referente de aceite. Pero igual que el aceite, vamos a trabajar en atraer inversiones en otros sectores tan florecientes ahora como puede ser el tema de los videojuegos, el tema del meta, todo eso se puede atraer inversiones. Además hay que tener en cuenta una cosa, es que Jaén está muy bien conectado. Cuando dicen, que Málaga, oiga, Jaén geográficamente es la puerta de Andalucía. Entonces, de cara hacia arriba, todo el mundo tiene que pasar por aquí. O sea, es un punto, es un referente geográfico muy importante. Lo que pasa es que no lo hemos sabido plantar, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de las próximas semanas yo ya concretamente iré poniendo medidas, pero van a ir muchas dirigidas al tema empresarial, el tema de atracción de inversiones y al tema de juventud de ahora, tanto no solamente para que se queden, sino que también para que disfruten y sepan compaginar esos estudios con una actividad de ocio sana. Vale, te voy a preguntar yo, hemos mencionado brevemente el tema del aceite y te queríamos preguntar qué se puede hacer en Jaén con el aceite para que, como tú has dicho, se haga de nuestra ciudad la capital mundial del aceite de oliva. ¿Qué se podría hacer para darnos ese impulso que nos falta? Pues mira, lo primero, el dicho de divide y vencerás, aquí se da por lo contrario, es decir, tenemos todo dividido y todo diseminado, y el problema es que no hemos aglutinado todo en un núcleo y a partir de ahí ramales. Es decir, hay una fundación del olivar por un lado, hay una Expoliva que funciona 4 días al año, porque una Expoliva funciona 4 días al año cada 2 años, es decir, 4 días cada 2 años. O sea, estamos hablando de 720 días, de 720 por 716 días no se habla del aceite a nivel de exposición, cuando hoy día tenemos sistemas tecnológicos, internet, que se podía hacer una exposición permanente. Lógicamente, eso no quita que sea una exposición donde una expoliva como la que hay ahora, donde se ponga todo en valor, pero que permanentemente tenga la gente información respecto del aceite, y luego trabajar muchísimo en la innovación. Tenemos que trabajar en la calidad, se está trabajando en la calidad, pero hay que seguir trabajando en la innovación del aceite. No es tanto la cantidad como la calidad, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Es decir, en vinos hay mucho, pero tú sabes que perfectamente hay un vino que es La Rioja, hay un vino que es un Burdeos de Francia, o hay un vino que es un Rueda. Entonces al final eso se pone, tú lo que valoras es que un vino vale 30 euros y te lo gastas porque es una marca concreta de una denominación de origen que te gusta. Entonces vamos a poner en valor esa calidad y que no se pierda eso, porque en cantidad nos pueden ganar. Es decir, en Marruecos, yo que estaba allí están plantando muchísimo olivo, tienen un clima muy parecido al de aquí, pues seguramente si la mano de obra es más barata, al final se puede producir más y venderlo más barato. Entonces la gente se tiene que elegir que compre por calidad y no por cantidad. Igual que eso, se me ocurren muchísimas ideas, no solamente es esa innovación, sino también trabajar en la investigación de recursos. Cada vez hay menos agua, hay menos recursos, vamos a trabajar en el tema de la economización del agua, del regadío, de aplicar la tecnología al tema de la sostenibilidad, y luego los subproductos del aceite, del olivo. No todo es aceite, sino que también vamos a trabajar en los subproductos del propio tronco, de la propia madera, la sostenibilidad del medio ambiente. Vamos a trabajar en lo que sobra del aceite, en el hueso de la aceituna, en el alpechín, todo eso vamos a intentar también investigar en él para darle un uso y que al final sea una economía circular y todo se pueda utilizar. Fijaos si hay sectores del aceite que podemos todavía trabajar en ello. Yo que vengo de Madrid, de aceite, me di cuenta cuando llegué que los madrileños tenemos la concepción de hay aceite de oliva, aceite de girasol, y de ahí no entendemos ya todas las variedades que hay de aceite de oliva. Entonces mi pregunta es, si habiendo aceite de oliva
con los márgenes que hay tan disparatados entre la cosecha de aceite y el centro comercial que lo distribuye, el distribuidor final, si se redujeran esos márgenes y se dieran más información a los clientes en cuanto a los beneficios del aceite y su producción, ¿no podría ser una manera de darle valor y sería a lo mejor la diferenciación de sacar aceite bueno de Jaén y que realmente tenga Jaén como nombre? Bueno, yo no sé si reducir márgenes o simplemente precisamente más información. Yo te aseguro que cualquier persona que va a una almazara y ve cómo se produce el aceite y ve todo el ciclo desde que se recoge la aceituna del olivar hasta que se envasa, hasta que se embotella, yo te digo, si tú ves todo el proceso, dices, te voy a decir un aceite de oliva virgen extra, de una botella que dice, vale, no te voy a decir uno de 20 euros, te voy a decir uno de 14 euros, cuando tú ves todo el proceso dices, esta botella es barata. A mí me hacía mucha gracia, el otro día visitando una almazara, me gustó mucho lo que me dijo un productor de aceite, que me decía, es que 13 euros no es caro, porque una botella de vino, tú pagas por una botella de vino 13 euros tranquilamente y te la bebes en un rato con 2 amigos. Entre 4 amigos no llega a 2 copas de vino cada uno y pagas 13 euros y hasta más. Y sin embargo, una botella de aceite que sabes que te va a durar, que encima es sano, que es bueno, que sirve para ensaladas, que sirve para cocinar, que sirve para tostar de aceite y que te va a durar X tiempo y sin embargo dicen, qué caro, 13 euros. Pero sobre todo es todo el producto ese, cómo, con qué mismo se recoge la aceituna, cómo se discrimina y se dice esta aceituna va para uno bueno, para un virgen extra, esta no, esta sí, la primera extracción verde va para acá, y luego a partir de ahí cómo se va metiendo en el almacén, en esto. O sea, si tú ves todo el proceso, al final dices, 13 euros barato. Entonces, a lo mejor más información sobre eso, que no entrar tanto en márgenes, que a lo mejor también se puede trabajar, pero que tampoco te creas que el margen es tanto cuando tú al final acabas viendo todo el proceso, ¿no? Vamos a hacer una pregunta. A ver, la división de las dos Españas. Mucho más informal. ¿Tú qué prefieres? ¿Nesquik o Colacao? Pues yo soy más de Colacao. Vale. Yo soy más de Colacao. Tengo que reconocer que es porque soy muy goloso y entonces yo me gusta echarlo después y lo que hago es que me lo como. Te pasa como a mí. Luego me como la leche. Claro. Pues nada, pues entonces ha sido un placer, Agustín, y esperamos verte pronto por los carteles. Muchas gracias a vosotros, Ha sido muy entretenido y me lo pasa muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.